¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta Feria Internacional del Libro Universitario Virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Y me da sobre todo mucho gusto iniciar en este momento, este jueves 28 de enero, con la primera presentación virtual que tenemos en esta fecha. Y es realmente un gusto, y por decirlo así, que sean nuestras madrinas las que inician estas presentaciones con dos grandes personalidades. La doctora Ann Cifers, que por cierto fue medalla Museo de Antropología por nuestra Universidad Veracruzana, y la doctora Virginia Arieta, que hicieron un libro que editó el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, que se llama Dinámica y Desarrollo de la Población Olmeca de San Lorenzo. De ese libro nos van a platicar esta tarde. Y para platicar sobre ello estará con nosotros el maestro Gerardo Jiménez Delgado y también Yamile Lira, que es la directora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. Bienvenidos a esta presentación de este libro. Bienvenidas, doctoras, bienvenido, maestro. Muchas gracias por acompañarnos en esta filo virtual de la Universidad Veracruzana. Y pues todos para ustedes esta presentación. Adelante. Gusto el sentarlo, el ser moderador, esto que es resultado de unas grandes investigaciones por parte de la doctora Ann Cifers, conocida en el ambiente arqueológico y por más sobre todo por sus investigaciones en la región olmeca. Y doble gusto por ser una de las autoras de esta publicación, la doctora Virginia Arieta Baizabal, investigadora del Instituto de Antropología. Y tenemos como invitado el comentarista, el doctor Gerardo Jiménez Delgado. Entonces, bueno, pues estamos en un ambiente aquí muy agradable, muy a gusto, con estas investigaciones, con esta presentación, con esta inauguración de la Feria del Libro Universitario 2021 por parte de la Universidad Veracruzana, cosa que me da mucho gusto que podamos, pues se pueda empezar esta feria con esta presentación del libro. Y pues para irnos a la plática, a la presentación, a las observaciones, los comentarios, que es una publicación reciente de sus investigaciones, pasamos a dar voz al doctor Gerardo Jiménez Delgado. Leeré un poco de su currículum, que es bastante largo, lo abrevio para poder pasar a escuchar sus opiniones de esta publicación. El doctor Gerardo Jiménez Delgado es arqueólogo, especialista en sistemas automatizados de producción de cartografía. Es candidato doctoral del Departamento de Antropología de la Universidad de Pittsburgh. Cuenta con estudios, cursos en sistemas de información geográfica impartidos por la UNAM, la FAO, UNESCO y el Departamento de Geología, Ciencias Planetarias de la Universidad de Pittsburgh. Durante los últimos 5 años ha estado a cargo del Gabinete de Cartografía del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Asimismo, ha realizado labores de producción de cartografía por medios automatizados y la elaboración de mapas topográficos en campo, servicio que se presta a los investigadores del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. También se han realizado labores docentes en el posgrado en antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la licenciatura en Historia en Sistemas Abiertos de la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM, el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la licenciatura en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Los temas de investigación son los procesos relacionados con el surgimiento de sociedades jerarquizadas en general y en particular en la zona de la costa del Golfo Sur. También en la aplicación de métodos para la manipulación estadística de datos arqueológicos, la aplicación de sistemas y tecnología para la producción de cartografía por medios automatizados. Ha sido ponente en diversos foros académicos nacionales y ha publicado artículos y reseñas en diversos medios. Es para mí un gusto presentar y pues procedemos a escuchar sus comentarios sobre este importante libro para el desarrollo y las investigaciones arqueológicas mesoamericanas en México.
Adelante, maestro. Gracias, muy buenas tardes. Es para mí un honor y un placer, un honor haber sido invitado a presentar este libro, tanto por la relación que tengo con la doctora Seifers, también con Vicky. Y bueno, yo quisiera empezar. Esta obra, en primer lugar, es bastante importante. Yo creo que adquiere mucho más relevancia si entendemos un poquito el contexto en la cual la podemos ubicar. En la historia de la investigación arqueológica de la cultura olmeca, ha tenido muchos momentos. Hay un momento muy icónico, en mi opinión, que es la publicación de un libro en el que se llamaba Regional Perspectives on the Olmec, en la cual había un autor que tenía un artículo que comentaba las cosas que conocemos de los olmecas y las que deberíamos saber, ¿no? 10 años después, el mismo autor argumentaba que si bien se había avanzado, todavía teníamos muchas preguntas que contestar. Y curiosamente, el proyecto de la doctora Seifers, a partir de los 90 del siglo pasado, ha innovado un montón de cosas en términos de prestarle atención a las unidades domésticas, los recorridos regionales. Una sociedad altamente jerarquizada como la de San Lorenzo no puede entenderse en un contexto aislado, y la parte de paleobotánica para entender su economía de subsistencia, en fin. También en este ir y venir de ideas, posturas, también ha habido voces eh, que han emitido algunas opiniones a veces sin mucho sustento. Y una de las cosas principales, por ejemplo, era la parte de la demografía, sobre todo de la gran capital que es San Lorenzo, ¿no? Cuando empecé a leer la obra, realmente me dio gusto ver un montón de innovaciones en términos de ideas, de métodos, de tratar de entender el problema de la demografía y cómo llegó a cristalizarse en en una obra muy concreta que uno tiene que visualizar como un referente para estudios similares en otras regiones, tanto para poder replicar resultados y comparar contra cosas que estamos viendo que estaban pasando en San Lorenzo. En particular a mí, por ejemplo, me gustó mucho la aplicación de métodos etnoarqueológicos, entendiendo lo que era la comunidad, entendiendo lo que era la unidad básica de la vivienda, para entender un poco la dinámica de la comunidad actual de San Lorenzo y ver cómo podía reflejar las cosas que pudieron haber pasado en el pasado, ¿no? Aunque si bien las autoras mencionan que no lo iban a agarrar tal cual, pero era una guía porque eran condiciones muy similares a las que se pudieron enfrentar en términos medioambientales, etcétera, ¿no? A mí también me agradó, y es algo que debe mencionarse también, es la parte en el cómo se adquiere la información, porque es un método muy innovador en términos esta parte del uso de pruebas de barreno, pero a diferencia de los proyectos que mencionaba y otras investigaciones, aquí fue cuando uno ve las conclusiones, cuando uno ve el fruto de 3 temporadas de más de 2,000 pruebas de barreno, la interpretación, el análisis del material y todas las
todas las explicaciones que salen a partir de esto es realmente impresionante. No solo fue la parte de adquisición de información en las pruebas de Barreno, también el libro es bastante bueno porque nos lleva paso a paso adquirimos información, ahora qué vamos a hacer con ella. Y también en este sentido, esta propuesta de usar sistemas de información geográfica con métodos para detectar la densidad de, en este caso, de suelos como referentes ocupacionales para poder después cuantificar área ocupacional y de ahí extrapolar la población y no solo como una unidad estática, sino también a través del tiempo, hacen que la obra a uno lo vaya llevando poco a poco empapándose desde la parte actual, la parte de ir a campo, adquirir la información, procesarla en el laboratorio y luego tratar de darle sentido a todas estas cuestiones, ¿no? Una de las cosas impresionantes es, por ejemplo, que sí tumba, ya el equipo de la doctora Cyphers con Roberto Luna Gómez de la Universidad Veracruzana, con Stacy Simons, ya habían propuesto algunas cosas en términos demográficos a nivel regional para la región, incluso ya ofrecían una perspectiva en la cual podríamos ver que casi el 85% de la población residía en el centro regional de San Lorenzo y sus dos centros secundarios en el momento de apogeo. Y de repente nos encontramos que estas pruebas de Barreno nos dan una idea que hace que la sociedad de San Lorenzo, desde los inicios del poblamiento del sitio, tengamos una sociedad muy compleja desde el inicio, ¿no? Y cómo va evolucionando a través del tiempo hasta la fase de apogeo. Es en ese sentido que el libro es, para mí, un referente en términos de método, tanto de adquisición de información, en términos de manipulación de la información para poder llegar a propuestas muy concretas y también la interpretación de los resultados. Y la información, tal como mencionan las autoras, sobre todo al final, se habían propuesto algunas cosas ya por la perspectiva regional de Luna Gómez, de Stacy Simons, de la misma doctora Cyphers, ¿no? Pero siempre había algunas opiniones no fundamentadas, y es en ese sentido que estamos ante una cosa, parafraseando a la doctora Cyphers, que es cuando las bellas teorías se caen ante los terribles hechos. Y los terribles hechos son, en este caso, que la evidencia que se recolectó a partir de las pruebas de Barreno en estas 3 temporadas nos dan una idea entera de la dinámica, tanto de construcción y evolución del sitio como entorno, de la gente y también demográfico y su relación con su entorno. Y es aquí también, bueno, yo quisiera terminar con una de las frases también que también leí por ahí, es que hace más de 150 años salió a la luz la primera cabeza colosal y afortunadamente creo que los olmecas, a partir de gente como la doctora Arieta, como la doctora Cyphers, nos siguen y nos van a seguir dando muchas sorpresas. Realmente esta obra yo creo que es una obra de referencia en el futuro, no solo para la gente que quiera hacer algo en la región, sino para la gente que quiera replicar cosas en otras regiones,
con los mismos métodos, con las mismas técnicas. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Gerardo. Y bueno, pues estamos con un libro pues muy importante para la arqueología mesoamericana, para la arqueología de la región olmeca, que presenta resultados de mucho trabajo de campo, que presenta una, digámoslo así, una nueva visión de la arqueología utilizando métodos y técnicas que si bien, como dicen las autoras del texto, si bien se han utilizado en otros momentos, no han sido tan frecuentemente empleados en muchos proyectos arqueológicos. Y aquí, pues, el número, ¿no?, de estas pruebas de Barreno, como decía el maestro Gerardo, es lo que ha permitido que que encontraron gran cantidad de información que ya no nos habla precisamente o sola o exclusivamente de las cabezas olmecas o de las famosas figuritas Babyface, ¿no? Sino que ya se está encontrando información de otros aspectos de la vida cotidiana de los olmecas en un sitio muy, muy importante, un referente, ¿no?, para el desarrollo de la población olmeca, como es el sitio de San Lorenzo, y en donde la doctora Seifert, pues bueno, tiene ya muchos años de estar trabajando arduamente y aportando cada vez más datos, más interpretaciones, más técnicas novedosas que está permitiendo que podamos poco a poco tener una conformación del desarrollo de la población olmeca, como bien dice el título del libro. Y bueno, el tema es por demás interesante. Estamos en una publicación pues realmente fresca, ¿no?, del año pasado, terminó creo que de publicar en los últimos meses del 2020, apenas en la Universidad Veracruzana. ¿Qué más escuchar de toda esa experiencia que tuvieron en la conformación del proyecto de investigación, del mismo proceso del trabajo y de poder realizar en esta publicación? Entonces, para mí me da mucho gusto poder presentar a la doctora Ann Seifert. Ella realizó sus estudios de licenciatura en antropología en la Universidad de Illinois, obtuvo el grado de antropología por la Universidad de Wisconsin y el doctorado en historia honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. En 1990 emprendió una investigación sobre la primera capital olmeca, San Lorenzo, Veracruz, siendo pionera como mujer en dirigir un proyecto de investigación transdisciplinaria en este sitio, tenido como resultado cantidad considerable de libros, capítulos de libros y artículos científicos y de divulgación. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3 y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha recibido diversas distinciones en 2003 y 2013. Ganó el premio Alfonso Caso a la mejor investigación en arqueología. Fue nombrada alumna distinguida de la Universidad de Illinois. Ha sido galardoneada en 2 ocasiones por la National Geographic Society. El Museo de Antropología de Jalapa le otorgó su célebre medalla. En 2017 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz y en 2018 el Premio Universidad Nacional de la UNAM. Recientemente le otorgaron el Premio de Investigación Arqueológica en el Foro Arqueológico Mundial de Shanghái, China. Y por mi parte, pues ha participado, ha colaborado en el Instituto de Antropología con varias ponencias a lo largo de los diplomados que ha organizado la doctora Virginia Arieta junto con la doctora Yuribia Velázquez Galindo, y pues me da mucho gusto poderla presentar en este momento y en esta ocasión con este libro tan importante para el desarrollo de las civilizaciones antiguas en Mesoamérica. Doctora, le cedo la voz, la palabra, para escuchar de sus impresiones, de su experiencia. Adelante, doctora. Muchas gracias, Yamile. Muchas gracias por tus bonitas palabras. Igual, Germán, es un placer conocerla y un placer estar aquí con ustedes. Este libro es
uno de los resultados de un proyecto geoespacial en el cual si aplicamos las pruebas de barreno en San Lorenzo con el fin de asomarnos a las profundidades más inaccesibles que hay de este sitio, porque con excavación normal nunca pudimos llegar a muchas grandes profundidades. Por ejemplo, habíamos llegado a 12 metros bajo superficie, lo cual nos llevó 3 meses de trabajo. Pero con estas pruebas de barreno, que son como unas latitas que van girando y sacando la tierra, hemos llegado a 25 metros bajo superficie y aún encontrando a los olmecas a los 25 metros. Entonces ha sido un estudio muy provechoso en muchos sentidos. Yo quisiera aclarar para la gente que no sabe mucho de esta técnica, que esta técnica no sirve en cualquier lugar. Sirve muy bien en San Lorenzo porque San Lorenzo es un sitio arqueológico hecho de tierra. Tiene unas piedras como cabecitas colosales y demás, pero la mayor parte de la arquitectura del sitio es tierra. Entonces se presta para usar esta técnica y estudiar la secuencia de los sedimentos que componen el sitio. El proyecto, pues no se hizo con poca gente, se hizo con mucha gente, muchos colaboradores en campo, en laboratorio. Gerardo, Timothy Murtha, que pues hizo también una presentación que se va a pasar después en el canal de la universidad, creo, ¿no? En YouTube. Él no pudo estar con nosotros hoy. Pero Gerardo y Tim estuvieron desde el inicio conmigo en esto. De hecho, si no hubiera sido por los consejos y las palabras de ánimo que dieron a lo largo de los primeros años, pues quién sabe si se hubiera logrado. Pero gracias a sus conocimientos y su rigor metodológico, se logró este proyecto. Porque no es cualquier cosa hacer 2.603 pruebas de barreno. Por lo general, cuando se usan estas pruebas en los sitios arqueológicos, se usan poquitos, ¿no? 5, 3, 10, cuando mucho 20. Pero ya 2.603 ya son las ligas mayores. Entonces, eso incrementa la complejidad de los datos obtenidos y también la manera de interpretarlos. Desde que se empezó, tuvimos varias metas, ¿no? Nos dimos cuenta que pudimos conocer del sitio con este tipo de datos. Porque si una persona normal ve una de estas latas llenas de tierra, dice, bueno, ¿y eso qué te va a decir? Pero sí nos dice mucho. Ahí podemos identificar los pisos de las viviendas, podemos identificar los rellenos que componen diferentes construcciones. Entonces, una de las cosas que nos dimos cuenta que pudimos hacer con esto era ver las etapas constructivas de lo que es la gran meseta de San Lorenzo. Entonces, bueno, eso se puede resumir en un número. Era mucho trabajo, 2.600 pruebas y todo el análisis estratégico que lo acompaña, el análisis con los SIGs y todo lo demás, y se resume en un número. Y ese número es el volumen de rellenos artificiales de la gran meseta de San Lorenzo. Se determinó que tiene 7 millones de metros cúbicos de rellenos artificiales. Lo cual a mí cuando sacamos este número, este cálculo, pues no me significó mucho hasta que empezamos a ver el tamaño de otras construcciones en Mesoamérica. Entonces nos dimos cuenta que la gran meseta de San Lorenzo es
7 veces el tamaño de la pirámide del Sol. Y se hizo desde 1800 a 1000 antes de Cristo. Mucho antes, mucho más antes que la pirámide del Sol. Es como 2 veces y medio más grande que la pirámide de Giza. Entonces, para que se vayan dando cuenta que lo que tenemos en San Lorenzo es una obra arquitectónica sin paralelo en Mesoamérica y posiblemente en el mundo. Eso fue la primera cosa que pudimos hacer. Gracias a la incorporación de la doctora Arieta en este proyecto y su pasión por entender la antigua demografía olmeca, pudimos lograr la segunda meta, que era ver la distribución de las viviendas en el sitio y de ahí ir a cuestiones como tamaño de población y crecimiento demográfico a lo largo de 8 siglos, como había mencionado Gerardo. Eso es un enorme logro que creo que en pocas ocasiones en la arqueología se puede lograr, porque los datos que se consiguen no se prestan para precisar ese tipo de información. Ahora, todavía tenemos más metas. Ya tenemos, y creo que voy a dejar que Vicky les cuente el tamaño del sitio y de la población y todo eso a lo largo del tiempo. Pero hay más metas y tenemos pues otros genios en el proyecto, como es Gerardo y como es Timothy Murtha. Entonces yo creo que el siguiente libro que tenemos que sacar es una obra sobre las reconstrucciones que ellos pueden hacer con los sistemas de información geográfica. Que yo he visto algunos que han hecho y es impresionante, hace revivir el sitio, le da vida. Uno puede imaginar cómo era en tiempos olmecas, ¿no? Entonces, tenemos la primera obra de esto fue el Atlas Digital del sitio arqueológico de San Lorenzo, Veracruz, y eso fue importante porque ahí se documentó todos y cada uno de los 2,603 pruebas con barreno. Entonces están los dibujos, está la ubicación geoespacial de cada uno y la interpretación de la construcción del sitio. Ahora, esta es la segunda obra, Dinámica y Desarrollo, lo cual cada vez siento que estamos exprimiendo más la información de las pruebas de barreno. No sé cómo piensa Vicky, pero yo sí pienso que esta vez se exprimió duro y sacamos mucho, nos costó mucho trabajo, sobre todo en las épocas de ocupación, porque es más difícil. También son profundidades muy grandes donde están esos restos y nuestras excavaciones rara vez llegan. Entonces, lo que hemos hecho con este proyecto es siempre cotejar la información de excavaciones con la información de las pruebas de barreno. Y eso nos da un súper apoyo porque para fechamientos, para entender la deposición y todo. Entonces, todo es un conjunto de mucha información, de mucha gente, de muchos especialistas y de personas increíbles que han colaborado en este proyecto. Yo creo que este no es el último libro que vamos a querer presentar en la UB. Pues muchas gracias. Gracias, doctora. Sí, pues esperemos que no sea el último libro, al contrario, vienen más cosas, ¿no? No sé, la arqueología nunca termina, ¿no? La investigación arqueológica cada vez se va ampliando, ¿no? Van ampliando los panoramas,
de acuerdo con las metodologías y el mismo desarrollo también tecnológico. Y bueno, estamos hablando pues de un libro, a los escuchas que no lo conocen, todavía no se ha difundido mucho. Estamos hablando de un libro de 300 hojas, entonces de 300 páginas, entonces pues es de información bastante considerable, por eso también la importancia, ¿no? Y bueno, para seguir plática, que nos escuchemos y que nos ilustren con todo este desarrollo que tuvieron las autoras para la conformación de la publicación, pues toca presentar a la doctora Virginia Arieta Baizabal, que ella es licenciada en arqueología por la Universidad Veracruzana, maestra en estudios mesoamericanos y en antropología con especialidad en arqueología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Sociedad Americana de Arqueología y de la Sociedad Mexicana de Demografía. Actualmente es investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, donde dirige un proyecto arqueológico en el sitio Olmeca de Antonio Plaza, Veracruz. Es docente en el programa de licenciatura en arqueología de la Facultad de Antropología. Ha participado en diversos proyectos arqueológicos nacionales e internacionales. Sus temas de investigación giran en torno a la cultura olmeca, la arqueología demográfica y el uso de nuevas tecnologías en la arqueología. Desde hace más de 15 años es colaboradora del proyecto arqueológico San Lorenzo Tenochtitlan, dirigido por la doctora Ann Seifers. Es autora de libros, capítulos de libro, artículos científicos y de divulgación. Doctora, adelante, la escuchamos con sus aportaciones, sus comentarios de esta interesante publicación. Adelante. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Pues antes que nada, yo anoté cosas para que no se me fueran pasando. Antes de que nada, por supuesto, quiero agradecer la oportunidad de que este libro se presente en uno de los espacios más importantes de la Universidad Veracruzana, que ha adquirido bastante solidez a nivel nacional e internacional, y por supuesto me refiero a la Feria Internacional del Libro Universitario, que esta vez se realiza de forma virtual. Y bueno, para quienes somos egresados de la Universidad Veracruzana y jalapeños, como es mi caso, la FILU pues representa un escenario bastante simbólico, que agradezco muchísimo el espacio y la oportunidad. En este mismo sentido, también le agradezco a la doctora Lira, no solo por su presencia aquí como moderadora, sino por el apoyo que he recibido en cuanto a la difusión de esta obra como investigadora del Instituto de Antropología que ella actualmente dirige. Y bueno, por supuesto, le doy las gracias a Gerardo Jiménez, Tim Murta, que como ya lo dijo la doctora Seifert, también nos regaló una excelente presentación que pronto divulgaremos, igual a través de este medio. Bueno, Gerardo y Tim son dos referentes muy importantes a nivel nacionales e internacionales en torno al análisis geoespacial de la arqueología, así que me honra muchísimo todas sus palabras y que hayan leído, hayan tenido el tiempo de leer este libro. Sigo la trayectoria personal de cada uno de ellos, ya sea a través de las visitas obligadas que le hago a Gerardo cada que voy a la Ciudad de México, y bueno, lo que han escrito, y podría resumir todo lo que ellos hacen en una palabra, como les dijo, es sorprendente todo lo que hacen. Reconozco, como bien lo menciona, que su trabajo en San Lorenzo, el que inició en 2005, en muchos sentidos es la base de este libro. Y me honra muchísimo que hayan leído el libro. Particularmente, Gerardo, quiero agradecerte la paciencia que has tenido para enseñarme siempre de manera apasionada, como tú sabes, parte del camino metodológico que se siguió en este libro y tu gentileza hasta el día de hoy de siempre encontrar las respuestas y las soluciones, también ahora para mi propio proyecto. Y bueno, por supuesto, toda mi gratitud a la doctora Seifert por su confianza, su lealtad, la generosidad de compartirme su amplio conocimiento sobre un sitio tan importante como San Lorenzo. Es un privilegio para mí, Ann, que mi nombre esté junto al tuyo. Hace unos días, quiero platicarles, a raíz de una entrevista que amablemente Prensa V nos hizo a Ann y a mí para platicarles sobre este libro, una de las preguntas giró en torno al tiempo que necesitamos recabar y analizar toda esta información. A hacer la cuenta para dar respuesta de inmediato hizo que vinieran a mí dos pensamientos.
En primer lugar, ese recuerdo tan vívido del momento en que la doctora Seifers me platicó del tema. Estábamos en el campamento arqueológico en San Lorenzo durante la temporada de campo 2006 y por primera vez escuché las palabras sistemas de información geográfica. También me dijo que trataba de un estudio a nivel teórico. En ese momento, honestamente, no entendí nada, pero no iba a dejar la oportunidad de trabajar en San Lorenzo, en el proyecto San Lorenzo y al lado de la doctora Seifers. Tuvieron que pasar 15 años para que yo comprendiera la magnitud de todas sus palabras. Y bueno, más allá de la respuesta, otra de las preguntas que nos hicieron en esta entrevista sobre por qué es importante el estudio de la dinámica y desarrollo de la población olmeca de San Lorenzo, quiero pasar a mi segundo pensamiento. Y es en el que quiero basar mi pequeña participación. Tiene que ver con toda esa serie de retos que tuvimos que enfrentar para estar aquí hoy, después de 15 años. Permítame platicarles un poquito más del contexto que ya Gerardo y Ann les han platicado. En ese momento, en 2006, antes de 2005, se estaba llevando a cabo un programa muy ambicioso sobre la estratigrafía de San Lorenzo. Y si bien es cierto que la técnica de pruebas con barreno ya había sido utilizada por otros arqueólogos en la costa del Golfo, era la primera vez, como lo dijo Gerardo, que se efectuaba de una manera sistemática, a gran escala, con la intención de cubrir un sitio que hoy sabemos, y que es uno de los resultados de esta investigación, tiene un tamaño de casi 700 hectáreas. La cantidad de datos que se generó es humanamente inimaginable. Y si en ese momento hubiese sabido el número de estratos que tendría que analizar, quizá hubiese huido. Pero Ann tuvo la inteligencia de mostrarme muy pacientemente el camino, lo que define a una investigación científica. Así que el primer paso fue un programa piloto, donde manualmente se analizó una porción del sitio, un área clave que en la nomenclatura del proyecto conocemos como D422. Y trata de un conjunto doméstico muy importante ubicado en una de las terrazas de San Lorenzo, donde vivía parte de la élite del sitio. Con este primer estudio obtuvimos los coeficientes poblacionales que posteriormente, cuando llegara el momento, utilizaríamos para el resto del sitio y comprobamos que las pruebas con barreno funcionaban derivando datos estratigráficos confiables de la misma manera en que lo hace una excavación tradicional, con la diferencia de que ahora teníamos información relativa para prácticamente la totalidad del asentamiento horizontal y verticalmente. Justamente como lo mencionaron, uno de los resultados fue el trabajo de Ann, de Tony y de Gerardo sobre las etapas constructivas y que, como lo comenté desde el principio, fue la base para la continuidad de esta investigación, que consistió ahora sí en el análisis de 25.820 estratos y sus infinitas asociaciones que hay entre ellos, ubicación, profundidad, tipo de suelo, entre muchas otras. Fue en ese momento cuando el concepto de sistemas de información geográfica cobraron sentido. Solo faltaba aprender a utilizarlos. Y para ello tuve el mejor maestro en sistemas de información geográfica en Arqueología de México. Los alumnos y colegas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, de Gerardo Jiménez, pueden confirmarlo. Para este punto nos enfrentamos a un nuevo reto. Los SIG están diseñados para el análisis de superficie, no de profundidades, como lo hacemos los arqueólogos. No obstante, nuestra tradición arqueológica de adoptar tecnologías y hacerlas nuestras, diseñamos una metodología que nos permitió observar y analizar los estratos más profundos, delimitar su tamaño, ubicarlos en el tiempo a lo largo del preclásico inferior, desde el 1800 al 1000 a.C. Este último tampoco fue nada fácil. Para quienes hemos tenido el privilegio de ser formados por Ann Seifers, sabemos que no hay cabida para un dato erróneo. Así que la ubicación temporal de los 25.820 estratos tuvo que ser uno a uno y manual, sin mencionar las numerosas revisiones que, aunque en su momento resultaron agotadoras para las dos, hoy valoro, pues me concediste, Ann, comprender la grandeza y complejidad de San Lorenzo a profundidad, literalmente, a 25 metros. Podría mencionar muchos retos, como por ejemplo lo que ya hizo alusivo Gerardo, los enfrentamientos al estudio etnoarqueológico, con el cual aprendí que el análisis de índole geoespacial requiere ser capaz de adaptar
darse de nuestras propias concepciones del espacio y estar dispuesto a verlo con los ojos, otros ojos. O la dificultad que representó la elección de una fórmula matemática que fuese capaz de calcular poblaciones que ya no existen. Muchas otras más. En fin, sin duda, cada uno de los retos los volvería a vivir. 25.820 veces más como el número de estratos que forman la base en lo que está escrito este libro. Hoy sé que esos 15 años fueron necesarios, tanto para mi madurez personal y profesional, como para la realización de esta obra donde presentamos el desarrollo poblacional de la primera capital olmeca desde el 1800 a.C. al 1000. La importancia e implicaciones de los resultados son importantes. Inclusive, cambiaron la perspectiva que nosotras mismos teníamos sobre San Lorenzo. Adquiere mucho más trascendencia cuando se conjugan con otras investigaciones del proyecto arqueológico San Lorenzo Tenochtitlán. Muchas de las personas están involucradas, prácticamente todo el proyecto está involucrado, desde la adquisición de la información hasta la combinación de resultados que se han obtenido. Tienen un mayor impacto a mayor escala, pues proporciona un recurso sólido para investigar el fenómeno del surgimiento de los sistemas urbanos en Mesoamérica. Como concluimos en la entrevista que amablemente la conocida y muy querida Karina de la Paz, para nosotros de la Universidad Veracruzana, me hizo, cierro de la misma forma. Esperamos que se genere una interesante discusión académica y que la gente conozca un poco más de la majestuosa sociedad olmeca de San Lorenzo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. ¿Algún comentario que quieran agregar? Me gustaría que pudieran expresar cuáles han sido los principales retos que tuvieron tanto en la publicación como en el desarrollo del proyecto, sobre todo para la audiencia. Un proyecto arqueológico a veces no es tan fácil de llevarse a cabo y bueno, aterrizar en una publicación e investigación tampoco es tan fácil. Y por ello sería bueno para la audiencia, no todos son arqueólogos, que pudieran tener esas perspectivas de las problemáticas de los proyectos arqueológicos. ¿Quién dice yo? Hacen difícil el trabajo, pero como quiera uno sigue a pesar de las incomodidades y todo, porque uno tiene la mente puesta en lo que son las metas de la investigación. Entonces uno va a eso, pues así todos, ¿no? Y a mí le sabe muy bien, igual que nosotras, lo difícil que es dirigir un proyecto arqueológico siendo mujer, porque es un trabajo que tradicionalmente ha sido de arqueólogos, no de arqueólogas. Entonces, bueno, eso es para otra discusión. Más noche. pero se puede. No hay nada que no se puede hacer, queriéndolo hacer. Entonces, como Vicky siempre me dice de los 25.800 y no sé cuántos estratos que analizamos uno por uno, es una de las cosas que hacemos. Es como cuando nos enfrentamos a 30 toneladas de tiesto que tenemos que clasificar. Lo hacemos porque lo hacemos. Y se tiene que hacer porque es nuestro deber, además de nuestro gusto. Yo creo que uno aprende muchas cosas haciendo un proyecto arqueológico. No sé cómo ves tú, Vicky, ahora que tienes tu propio proyecto. Sí, sin duda, una de las partes que mencionas, el de ser mujer, es una. También hay que decirlo que las implicaciones en el sur de Veracruz cada vez se empeoran más, las sociales, las económicas. Eso ha dificultado también nuestro trabajo en arqueología. Gerardo también tiene un proyecto vecino al nuestro, entonces también lo sabe. La ventaja de género.
Pues sí, pero yo pensaría más un poco en esas dificultades, en las sociales que actualmente tenemos que vivir y bueno, incrementaron muchísimo ahora con la pandemia. Justo al iniciar antes de que se iniciara el en vivo, platicábamos un poco la doctora Seifers y yo junto con ustedes que el sur de Veracruz, pues lamentablemente, al igual que todos, pero en particular la zona que nos interesa, pues está viviendo una complicación bastante graves, ¿no? Que han parado la arqueología de campo momentáneamente, pero seguimos, ¿no? Seguimos en los laboratorios, hay mucho que sacar. Ya lo dijo la doctora Seifers con la base de datos que tenemos, que es riquísima en varios sentidos y que coincido con ella en que falta muchísimo más de exprimir y que se pueden sacar información bastante sustanciosa. Pues a seguirle a lo que nos gusta y nos apasiona, y situaciones como la de hoy en la que se presenta un libro en una situación o en medio de un momento tan crítico como el que estamos viviendo todos, es para mí un incentivo para seguir adelante. Y les agradezco muchísimo a todos el que compartan conmigo este momento. ¿Yo puedo decir una cosa más? Claro que sí. Que más adelante va a ser necesario también presentar los libros productos de las investigaciones que están haciendo Vicky y Gerardo, porque Gerardo también está en la zona sur. O sea, Vicky también está donde está Antonio Plaza, de donde viene El Luchador, la famosa escultura. Entonces, esos con el tiempo van a dar fruto. Sí, hay que tenerlo en mente. Claro que sí. Sí, la investigación sigue y esperemos estar presentes en esas presentaciones. La experiencia de la arqueología es riquísima, nunca vamos a terminar de platicar, lo podemos continuar en otras esferas, en otros ámbitos de trabajo. Y pues no sé si ya concluimos, maestro Germán. Realmente muy interesante y yo creo que debemos de invitar a que adquieran este libro porque vale la pena enterarnos sobre todas las técnicas de la investigación que realizan para hacer ese tipo de investigación y de rescates que creo que son fundamentales para nuestra historia, para conocer mucho más de nuestra historia y sobre todo de los Olmecas de San Lorenzo. Pues muchas gracias, doctora Ann Seifers. Gracias al maestro Gerardo Jiménez. Muchas gracias a Vicky Arieta. Muchas gracias por todo este trabajo, toda esta investigación. Y por supuesto a nuestra directora del Instituto de Antropología, Yamile Lira. Muchas gracias. Y pues no nos queda más que invitarlos a nuestra próxima presentación, que en un momento más tendremos aquí con Margot Glantz. Y pues es realmente, como les decía al principio de esa presentación, un verdadero honor que ustedes sean nuestras madrinas y padrinos de las presentaciones de libros virtuales en Rafilu. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, tengan buena noche. Buenas noches. Gracias.